sus Biblias conmigo en el libro de los Proverbios. Capítulo 14 del libro de los Proverbios. Leemos el versículo 30 del capítulo 14 de Proverbios. ¿Lo tienen? Lea así la palabra del Señor. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te honramos y te bendecimos una vez más. Como siempre, estamos en tu presencia y reconocemos que tú, Señor amado, conoces el corazón y cada vida de los que están aquí en esta tarde y aquellos que nos escuchan a través de las redes del internet. Te pedimos como siempre, como has hablado a nuestro corazón, tú puedas hablar a cada vida en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti sea gloria y honra. Amén y amén. Queremos hablar en esta tarde del problema de tener espejuelos ahumados. Solamente un segundo, pueden sentarse. Dije ahumados, en realidad son verdes, porque antes la mayoría eran verdes, bien oscuros, ahora los puede hacer de cualquier color. Pero quería retocar esto una vez más, aunque hablé muchos años atrás acerca de esto, porque es muy relevante a lo que está sucediendo hoy en día. Y leía de un monje que vivía en una cueva en un desierto y tenía una reputación de ser un hombre muy santo, muy apartado para Dios. Su reputación llegó hasta el infierno y el diablo se enteró de ello. Recuerden que esto es una anécdota, no lo vayan a coger como un acto de verdad. Donde el diablo se tomó 3 de sus demonios especiales para que lo tentaran y lo hicieran caer de su estado de santidad. El primero que envió empezó a poner pensamientos de poder, de reinos, de gloria en la mente de este hombre, pero su cara no cambió para nada. El segundo dice que puso pensamientos de dinero y de oro y de posesiones y demás, pero su rostro no cambió para nada. El tercero puso pensamientos sensuales, de placeres, mujeres bailando sensualmente, y su rostro para nada cambió. Enojado, el diablo dijo: bueno, échese en un lado, les voy a enseñar algo que nunca ha fallado. Y el diablo, no sé qué pasó. Voy a tener que hacer lo que hizo un pastor que, ¿se recuerdan aquel pastor que yo dije que estaba dando un estudio y de momento sonó un teléfono y
una de las hermanas se bajó, así como en la banca, se bajó para contestarlo. Y él tranquilamente fue donde ella, le puso la mano así, que pusiera el teléfono en su mano. Y él muy tranquilo hizo. A mí pero estoy hablando, eso es un caso verídico. Y él tranquilamente siguió para el frente y siguió dando su estudio. Así que la del teléfono, no. Pero sí, el diablo le dijo, bueno, les voy a enseñar algo que nunca ha fallado. Y llegó hasta donde estaba el monje y le dijo al oído, ¿has oído las noticias? Tu compañero de clase, Macario, ha sido nombrado obispo en Alejandría. Cuando le dijo esto, el rostro cambió. Porque la envidia es algo que corrompe, daña. Muchas veces hablamos de pecados que son visibles. Hay otros pecados que son adentro, nadie los ve, nadie sabe. Tú no puedes saberlo, el único que lo sabe es la persona y Dios. Pero la envidia es uno de los pecados de muerte que habla la palabra de Dios en Proverbios, menciona 7 de ellos. Y ahí es. Y en la Biblia es mencionado muchas veces. Y toda referencia que hace en cuanto a la envidia es negativa. Siempre me acuerdo un joven de nuestra iglesia cuando recibió las noticias de su familia en Guatemala, que él aquí, pues como él estaba trabajando acá, ayudaba a su familia, a que ellos tenían una tiendita y él le mandaba de acá artículos para que ellos los vendieran allá. Y en una ocasión entraron unos individuos a la tienda y mataron a toda la familia, más por envidia. No fue simplemente por robar. Recuerda que hay otro hermano que su papá también de igual manera, él trabajaba aquí y le mandaba su dinerito y su papá guardaba, y cuando tenía cierta cantidad pues compraba otra cuerdita de terreno y así siguió y siguió, Dios bendiciéndole, pero sus vecinos se molestaron en la forma que él iba prosperando y demás. Envidia es el sentir o mal placer producido al ser testigo o escuchar de las ventajas o prosperidad de otros, sea posesiones, alabanza o prestigio. Es, dijo alguien, quemarse de celos. Otro diccionario dice que es tristeza o pensar, es tristeza o pensar del bien ajeno, deseo de posesiones de otros, cosas, honor. En inglés se dice envy, que viene del francés, que quiere decir invidio. Ver en contra, en inglés se invierte, al español lo invertimos, en inglés es invidio, es ver, pero es ver, cuando lo traducimos en el español, es ver contra, en contra. Desde el principio, cuando leemos el libro de Génesis, encontramos muchos casos de ellos. En el capítulo 4 vemos que fue la envidia lo que causó a Caín matar a su hermano Abel. En el capítulo 26 de Génesis vemos cómo los filisteos envidiaron a Isaac porque Dios
en virtud de aquella sequía que había y tantas cosas que estaba sucediendo, Isaac seguía prosperando. Y dice la palabra de Dios, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. En el capítulo 30 de Génesis vemos como Raquel envidió a Lea, porque ella, aunque Raquel era bonita, pero Lea le dio bastantes hijos a Jacob. En Génesis 37 vemos como la envidia de los hermanos de José lo llevaron a venderlo en esclavitud a los egipcios. Y esto solo es en el libro de Génesis. Cuanto más si seguimos leyendo por ahí para abajo, hay otro caso muy conocido. ¿Se recuerdan el caso de Saúl, de David y Saúl? Cuando aquellas mujeres empezaron a cantar, Saúl mató a sus miles y David mató sus 10,000. Y desde ese momento entró la envidia en Saúl, y si no se echa a correr David, quizás lo hubiera matado. Y mira, dice la palabra del Señor, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El caso más grande de la historia, no podemos echarlo a un lado, es Jesús mismo. Una de las razones por la cual los fariseos, los saduceos y los miembros del Sanedrín buscaron razones para crucificar a Jesús. Sin embargo, el mismo Pilato pudo decir y declarar claramente la razón. El versículo 18 y 19 del capítulo 27 de Mateo dice: reunidos pues ellos, dijo Pilato: ¿a quién queréis os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por la envidia le habían entregado. Hablábamos la semana pasada precisamente acerca de eso, en la forma en que ellos vieron como Jesús, y ellos decían: mira cómo la gente les sigue, les ganó, les quitó la atención, y eso le molestó. La envidia es algo muy real. Capítulo 29 de Romanos, o 1 de Romanos, versículo 29, nos habla, ahí Pablo, cuando empieza a hablar y a escribir su carta, da un recuento de la deterioración de la sociedad y cómo el ser humano se fue. Y dice el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades. En otras palabras, el ser humano poco a poco se ha ido depravando, poco a poco. Cada día vive con su corazón lleno de pecado y de envidia. La envidia es enumerada como una de las obras de la carne. Lleva a la persona a darle la espalda a Dios. El apóstol Pablo, hablándole a las Gálatas en el capítulo 5, versículo 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, lascivia y hechiceras, enemistades, pleitos, celos. Celos y la envidia son hermanos gemelos, más o menos. Porque el celo dice: no me quite lo que no es mío, y la envidia dice: yo quiero lo que es tuyo. Lo tuyo yo lo quiero, y el celo dice: no, esto es mío, tú no lo puedes tocar. Entonces, a la inversa, casi similar. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Proverbio dice, y lo pone bien claro, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Personas se desviven y hacen cosas con tal de adquirir y tener lo que no es de ellos y lo que no les pertenece. Siempre doy la ilustración de aquel hombre que le dijeron que alguien le dijo que era dueño de muchas tierras. Le dijo, mira, desde la puesta del sol hasta la salida del sol, te voy a regalar todo lo que tú caminares o corrieres en el día. Y empezó a correr y empezó a correr con el deseo de tener más y de tener más. No paró ni a tomar agua ni a comer. Y cuando llegó la puesta del sol, se mareó, cayó al piso y murió. Y el hombre, cuando lo vio, le dijo, ve, tú vas a recibir todo lo que reciben todos, un pedazo de 6x6. Un hoyo ahí, te meten y se acabó. No pudo obtener todo, querer tener más y más. No pudo. La Biblia da algunas razones para que nos cuidemos acerca de la envidia. Porque la envidia, obviamente, no es buena para usted, ni para mí, ni para nadie. Puede llevarte a la muerte. Gente se muere de envidia, deseando lo que tienen otros y mirando lo que otros. Mira como Dios, pues decía el salmista en una ocasión, dijo algo similar. Por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad del impío. Olvídate de ellos, olvídate del vecino. Dios tiene planes contigo, conmigo. Gloria al Señor. Los planes contigo es muy diferente a los otros. Gloria al Señor, que si tiene más, que si tiene menos. Dios sabe lo que hace. A algunos le da más y a algunos le da menos. Aquel puede administrar más y este puede administrar menos. Dios sabe lo que está haciendo. Puede llevarte a la muerte. Mata el gozo, la paz, la esperanza y tu capacidad para amar. No puedes disfrutar la amistad de nadie. Hay gente que están pendientes y mirando y mira. La hermana y la ropa, mira. Y dice que no tiene dinero, mira. Y el carrito que tiene y el otro que no tiene y aquí y allá. Y se desviven. No sé cómo pueden vivir tranquilos. Vive. Nosotros tenemos un dicho en puertorriqueño, yo no sé, por aquí hay Edwin, unos cuantos que conocen, sorullo, mira lo que es tuyo, más nada. Entonces que nosotros lo llamamos un sorullo es una tortita ahí de maíz que le hacen un sorullo, lo envuelven, lo doblan, la muelen ahí como ustedes hacen las dobladas que le llaman ustedes, dobladas de maíz, lo único que nosotros lo hacemos con maíz dulce. Así que sorullo, mira lo que es tuyo, más nada. Se roba la paz, la esperanza. No pueden vivir el hoy tranquilo. No pueden dormir tranquilo. No pueden amar como Dios nos manda a los demás. Mata tu fe. ¿Por qué Dios no me dio? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué yo no puedo tener? Olvídate, ¿cierto? Olvídate. Concéntrate en Dios y en ti. Gloria al Señor. Mata el sentido de estar cerca de Jesús. Queremos tener cosas. Es buscar, ¿qué? Primeramente, ¿qué? A Dios. Dios primero. Las cosas vendrán por añadidura.
Gloria, el Señor te va a bendecir. Si buscas a Dios, es garantizado que Dios te va a bendecir. Si no recibes, tienes que examinarte bien qué está pasando con tu vida. Siempre me acuerdo testificaba, voy a decir el nombre porque él lo testificó de aquí al frente. Recuerda el hermano Feliciano, el anciano, no el joven. Él decía que antes de conocer al Señor, iba a su closet a buscar ropa para ponerse y no había que escoger nada más que allí 2 o 3 piecitas y para afuera. Y él decía que después que conoció al Señor, decía él, ahora se frustraba, decía, ahora no sé qué ponerme. Buscando en él. Dios bendice, Dios bendice, Dios bendice. Él prometió bendecirnos, prosperarnos. Gloria al Señor. Cuando buscas a Dios, Dios te va a bendecir. Cuando pones a Dios primero en tu vida, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. No solamente mata tu fe y el sentido de estar cerca de Jesús, mata tu voluntad para creer y tu motivación para obedecer. No puedes creer. No, todo lo quiero ahora. No puedo. Dios te dice, tranquilo, como dijimos, tranquilo Bobby, tranquilo, ya mismo viene, espera, Dios viene. Llega, el momento tuyo llega, pero espera en el Señor, date tranquilo, cógelo suave, espera en el Señor, porque muchas veces podemos tener lo que tenemos fuera de tiempo. Y al no tenerlo en el tiempo correcto de Dios, lo desperdiciamos. Hay gente que digo yo que por más que Dios le dé, siempre malgastan, no saben administrar. Y hay veces que Dios nos prepara primero, que podamos ser buenos administradores para entonces bendecirnos y darnos y que usted pueda administrar bien los bienes que Él le da. Mata tu sentido de logro, porque no importa lo que hagas, tú sabes qué va a hacer. Alguien tiene más que tú. Alguien sabe más que tú. Hay personas que tienen más habilidades que tú tienes. Hay personas que tienen más conocimiento que el que tú tienes. Más experiencia que la que tú tienes. Más dinero, más tanto, más salud, más destreza. Vive dentro de tus habilidades. Porque muchas veces queremos ser como otros. Como me dijo una vez un joven pastor, yo quiero ser como usted. Bueno, tú me estás mirando ahora, pero tú no me viste antes. Porque para tú ser como yo, tú tienes que pasar por lo que yo pasé. Si estás dispuesto a pasar por lo que yo pasé, porque queremos los resultados, no queremos el camino que llegó para yo llegar a donde estoy ahora. Queremos lo que tenemos ahora, pero no cómo lo logramos. Yo he oído testimonios de hermanos que no dormían, que trabajaban 40, 60, 80 horas semanales, que trabajaron por una miseria. Recuerdo un hermano que dijo que estuvo trabajando 10 años en un restaurante pagándole $250 semanales. Trabajaba 10 horas diarias. Pero la obligación, su responsabilidad con su familia, lo hizo a tener hasta que él pudo caer en el ambiente y conocer. Y Dios le siguió prosperando, montó su negocio y ahora vive requete bien. Pero pasó. Me recuerdo un muchacho que vino aquí. Vino de su país. Creo que les dije hace un tiempito atrás, él era doctor en su país, pero no sabía inglés. Cuando llegó aquí no sabía inglés, tenía que
para tú. Una cosa es ser doctor en nuestros países y otra aquí. Hay ciertas licencias, ciertos permisos, ciertos exámenes que tiene que tomar, ciertos cursos que tiene que pasar y demás. Y sobre todo hablar inglés, y él no sabía nada de inglés. Y me dijo, necesito un trabajo. Y le dije, quería trabajar. Y dijo, bueno, aquí un hermano me habló antes en el restaurante que él, no, restaurante, dijo él. Ok, pero hay otro hermano que me dijo que él trabaja en construcción. No, construcción. No, construcción no. Siempre doy el ejemplo del doctor ahora, doctor Herrera. Llegó de Santo Domingo. Él era doctor en Santo Domingo, pero cuando llegó aquí le pasó lo mismo. Los permisos, el inglés y demás, y no pudo ejercer. Pero empezó trabajando en un nursing home, aquí del hospital Península, no, el que está aquí, St. John's, en el hospital que está ahí en Brooklyn. Mapeando, limpiando. De noche trabajaba de día y de noche aprendía inglés. Y aprendió inglés y hoy tiene su clínica, el doctor Herrera en Hempstead, pediatra, muy conocido en toda esa región. Hasta acá, hermanos van allá a visitar. ¿Se recuerdan el hermano Herrera? El hijo de él. ¿Qué dice Jesús? Quiero hablar un poquito más sobre esto, pero voy a dar un toquecito ahora. Entonces, Jesús, ¿qué dice la Biblia? Que se humilló ¿a qué? Se hizo siervo y murió. Y muerte, y como quieren decir, bajó. Desde allá arriba bajó hasta lo sumo, hasta la muerte más descarada y que podía haber en ese tiempo. Y muerte, dice claramente Pablo a los filipenses, y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Mata todo sentido de logro, porque no, como dije, lo que hagas, alguien ha hecho más. Mejor, es más ligero que tú, ha alcanzado más alabanza y reconocimiento que tú. Y si no la controlamos, la envidia puede matar todo lo que te hace ser un ser humano. Carcome los huesos. De adentro para afuera. Te lleva a hacer cosas estúpidas. La envidia te lleva a hacer cosas estúpidas. Leía de un hombre, y esto es una anécdota también, no vayan a creer, que tenía una tienda al cruzar de otro negociante. Y un ángel se le apareció de noche y le dijo al negociante envidioso: te voy a dar todo lo que pidas siempre y cuando tu rival tenga el doble de lo que yo te dé. Si es dinero o lo que sea, siempre y cuando el otro tenga el doble de lo que tú tengas. Y el negociante envidioso empezó a pensar y dijo: ¿tú sabes qué? Déjame ciego de un ojo. Al otro le iba a dar ¿qué? El doble, ciego de los dos. Pero la envidia, lo que quiere decir el escritor, la envidia llega a hacer cosas estúpidas y necias. Prefiere hacerse daño él con tal que el otro también sufra.
La envidia crea un ambiente y sentir en el cual perdemos nuestro balance moral y sentido de dirección. No nos importa. No importa que venga lo que venga, con tal de tener y alcanzar. Y cuántos mienten y hacen tantas trampas y hacen tantas cosas necias con tal de adquirir y verse mejor que otros. Criticamos cuando debe haber elogio. Destruimos la reputación de otros cuando bajo el mismo proceso destruimos la nuestra. Porque cuando usted habla mal de alguien, está hablando mal de usted. ¿Qué confianza, si usted me habla mal de una persona, puedo yo tener en usted? Eso no me atrae a que yo sea un buen amigo suyo. Si este habla de aquel, imagínate cómo me va a poner a mí. Y a este le pasa como el águila que fue donde un cazador, porque estaba ya cansado de ver la otra águila volar tan alta y él no podía. Y fue de un cazador y le dijo, mira, ¿qué tú puedes hacer para tumbar a ese que está por allá arriba, que yo no puedo volar tan alto? Le dijo, bueno, dame una de tus plumas para ya ponérsela a la lanza, no a la lanza, a la flecha. A la flecha es, arca la flecha, para que sacó, arrancó, falló. Dame otra, falló. Dame otra, falló. Otra, falló. Se quedó pelado. Ahora no podía volar. Aunque él la matara al otro, él no podía volar porque ya no tenía plumas para volar. Pero así pasa. Yo sé que es un poquito exagerada la cosa, pero así pasa. Nos destruimos nosotros mismos buscando destruir a otros. Nadie confía en él o en ella. No quieren trabajar con una persona así. El ejemplo del rey Saúl con David. Después nadie quería. David consiguió gente para su ejército y empezó cuando Dios lo llamó y lo hizo rey, porque recuerde que Samuel ungió a David rey mucho tiempo antes de él ser rey. Pasó por un proceso bastante fuerte David y escogió, y su ejército eran gente que despreciados y demás, pero con esa gente echó para adelante porque el asunto era que él tenía la bendición de Dios y Saúl no. Dios lo había echado a un lado. Destruye nuestras vidas. Destruyó la vida de su familia Saúl, porque por causa de él su descendencia no llegó al reinado. Dios destruyó su familia. El único que quedó, se recuerdan, fue aquel que después David tuvo misericordia de él, Mefiboset. Se recuerdan de Mefiboset, que era lisiado en cierta forma, y David tuvo misericordia, tuvo miedo venir donde David porque creía que David iba también a acabarlo, y David no quería ejercer misericordia de él. Otro problema de la envidia es que agota nuestro sentido de gratitud. Y aquí le voy a dar, esto no es una anécdota, esto ha sido un caso que pasamos y vivimos. Me recuerdo que un hermano que no lo promovieron en el trabajo, me había dicho que lo estaban considerando para tal posición y esto y lo otro. Y bueno, vamos a orar para que te lo den, porque indirectamente si tú eres bendecido, nosotros somos bendecidos también. Pero no lo promovieron. Y cuando me dijeron así, pues lo llamé para decirle que lo sentíamos mucho y demás.
pero yo no estaba listo para la contesta que me iba a dar. Me dio gracias y me dijo que no le molestaba el que no le dieran la posición. Pero dijo, no saben nada esa gente. Y dejó otro montón de cosas que no se las voy a decir. Y habló muy mal de quienes le habían escogido al otro en vez de él. El dolor no venía de ser escogido o no escogido. El dolor venía de la envidia. No fue porque no lo escogieron, es porque escogieron a otro en vez de a él. Pero no se puso como yo le traté de decir, pero siéntete orgulloso que por lo menos te consideraron. Porque pudieron hablar con el otro y se acabó y no hablar contigo. Pero por lo menos te consideraron. No reconoció el hecho que por lo menos de ser agradecido, gracias por considerarme y aquí voy a estar para dar lo mejor de mí. Y en otra ocasión, porque tú no sabes cuántas veces nos hemos oído eso, que ponen a otro en vez de ti. Pero Dios tiene eso es para ti. Eso es para Nelson, no, eso no es para Juan, es para Nelson. Y aunque tú te veas que tú dices, oh, se fueron la esperanza. De momento a aquel le pasó algo, se rompió una pata, se cayó por allá, se fue para otro lado, le ofrecieron otro lado y esto y lo otro. Y ahí caíste tú. Era tuyo, Dios lo tenía para ti. Es tuyo. Nos roba la satisfacción de lo que trabajar nos brinda. Porque el premio mejor de servir, ¿tú sabes cuál es? Servir. La satisfacción de que usted puede ayudar, que puede servir. Oh, no, que si no votan por mí, que si no a mí no me ponen, no, que yo pongo aquí, que a mí me ponen, no, que me tienen que poner ahí. Yo les daba el testimonio de cómo llegué yo a ser dueño del negocio. Cuando pensaba, sin chavo, sin dinero, porque cuando Dios tiene algo para ti es tuyo y abre las puertas, manda cuervos, hace que vaya, pesca un pez y allá dentro del pez tiene el dinero tuyo. ¿Qué otras formas puede? Como digo yo, Dios tiene 20,000 formas de resolver el mismo problema. Pero tranquilo, seamos agradecidos. Me recuerdo cuando me mudé para acá, el supervisor me decía, pero sí, me dijo, apelando como hizo pero si tú eres secretario del Distrito Hispano del Este de las Iglesias de Dios, del Ministerio de Varones, y vas a dejar todo eso, porque allá en Farrocoy no hay iglesias de Dios, me dijo. Pero yo le dije, pero yo pasé por un lugar y vi un templo grande. Cuando entré adentro, todos, creo que en 5 o 6 bancas cabían en ese tiempo. Cabíamos todos los que habían. Es más que yo, arriba, yo creo que subí a esa parte allá al balcón y cuando había que abrir las ventanas, más nada, porque no había aire acondicionado, tenías que subir arriba para abrir las ventanas para que aquí entrara aire, porque no teníamos aire acondicionado. Los muchachos se metían por todos los rincones que hay aquí, yo no conocía nada. Pero yo le dije, un amigo en el edificio también, que estaba cristiano, dijo, no, nos reunimos, levantamos una célula. Bueno, en ese tiempo no había nada de célula, 50 y pico de años atrás,
me dijo, levantamos aquí, empezamos y seguimos. Él tenía un tremendo testimonio, él era un drogadicto, Dios lo libertó, era conocido porque la hermana de él era locutora en Radio Guado, creo que Falú, de apellido Falú, aquellos que son bastante, porque antes aquí no había, cuando usted iba a la televisión había un canal hispano y empezaba a las 8 de la noche y a las 11 se acababa toda la programación hispana que había. Todo lo que uno, si quería oír algo, era en español. Estoy dejando saber mi edad, pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la realidad. No había, solamente usted prendía el radio y si quería oír en español algo, el radio era todo lo que tenía para comunicarse. Y me dijo, vamos, pero yo fui porque vine aquí un martes por la tarde, pasé y creía que era una iglesia americana, como le dije a ustedes en una ocasión, porque afuera te decía Pentecostal Christian Church, Prince of Peace. En inglés todo. Y una esquinita, ni me fijé, en una esquinita estaba el nombre del pastor, Rosendo Díaz. Pero como yo vi al Señor limpiando el frente y lo vi que era medio hispano, el papá de Abraham, el hermano García, le pregunté, ¿esta iglesia es hispana? ¿Seguro que sí? ¿O sí? Y le dije, pues mira, el letrero ahí le dije, y todo está en inglés, Pentecostal Christian Church, Prince of Peace. Y me dijo, no, somos hispanos, hoy tenemos culto. ¿Qué hay? Culto de oración. Me recuerdo que llegué esa noche, me hinqué aquí al frente, aquí mismito, aquí, ahí me hinqué. Y ahí empecé a llorar. Y a llorar delante del Señor, dándome a entender que había hecho la decisión sabia. Y el pastor esa noche llamó para el sábado invitar a trabajar aquí en el templo, a limpiar, porque las bancas tenían unos matres por ahí de Silva, eran bien cómodas esos matres, bien cómodas. Sí. Y uno tenía, a veces comían los dulces, echaban los papeles y teníamos que mover los matres y sacar los papeles y a limpiar los baños y demás. Y cuando dijeron así, pues yo dije, ok, el sábado venimos a ayudar a limpiar. Y ahí empezamos. Sabía yo que Dios me iba a poner pastor de esta iglesia, mas nunca. Pastor, olvídese, con la timidez mía, el supervisor me decía que yo era el secretario. Empecé como un amigo cuando hicieron las elecciones para el director del Ministerio de Varones a nivel distrital. Mi amigo me presentaba porque yo le dije, no, muchacho, presidente, muchacho, deja eso, muchacho. ¿Cuándo tú me has visto a mí al frente? Y siguieron hasta por fin que votaron por Bocar. ¿Y usted sabe qué pasó? El tesorero se enfermó, se fue. El vicepresidente se mudó para otro estado. El presidente, que era presidente, se enfermó y no podía bregar. Y el hermano Robles, aquel tímido, vino a tomar el cargo de presidente, de tesorero y de secretario, todos juntos, porque todos se fueron. Lo bueno que en ese tiempo uno hacía cartas, mandaba invitaciones y no tenía que al frente. No, yo ponía a alguien siempre, el hermano va a dirigir, él va a dar las partes y yo no hacía nada. No hacía nada del frente. Todo lo hacía a espaldas, aquel dirigía, predicaban, hacían y todo, y yo por ahí, hasta que por eso fue que él me dijo, pero si tú estás en la directiva de los ministerios de varones, pero cuando Dios tiene algo contigo, tranquilo, Bobby, tranquilo, cógelo suave, deja que Dios te guíe, Dios que abra puertas, Él abre puertas. No rompa puertas, Dios abre puertas. No tienes, Él hace camino donde no hay camino. Gloria a Dios. Pero el premio mejor de servir es servir. Ahí es donde está la satisfacción. Sea limpiando, sea barriendo, sea haciendo, sea dando clase.
La primera clase que yo recibí fue aquí de una clase de señoritas, le decían, y no eran señoritas, eran juveniles de estas que están en la edad. Usted sabe cuando nosotros llegamos a esa edad que los muchachos odian a las muchachas y las muchachas odian a los muchachos. A esa edad que le llamaban señoritas, pero eran juveniles de esas que están cambiando. Usted sabe, cuando ya usted pasa a la otra edad y aquel que odiaba antes ahora lo mira, ¡ay, Juancito se ve diferente ahora! Y Juanita, mira, no es tan mala como yo pensaba. Pero salían de aquí por aquella puerta y allí Toli se acuerda, estaban peleando. Había una, ¿te recuerdas la hija del hermano Bonilla? Que a veces yo oía unos gritos porque la molestaban y ella tenía un ojo de vidrio. ¿Te recuerdas? Y ella, cuando la molestaba mucho, se quitaba el ojo. Le cogían miedo. Y yo tenía que bregar con eso porque nadie quería bregar con esa clase. Pero, porque el privilegio es servir. Dios nos llamó a servir. Me acuerdo porque en el día cuando a mí me ordenaron como ministro, el pastor que predicó precisamente cuando Jesús se puso la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Porque sí, es verdad que tenemos que hay cierto prestigio en ser pastor, pero esto es servir. A eso es lo que nos llamó el Señor, no es que sentarnos creo que hubo uno aquí que escribió en el internet, escribió algo de mí, de que yo me gustaba sentarme. Más, yo antes de que estuviera esto aquí, yo siempre me sentaba allá. Cuando llegaba el tiempo de predicar, subía al púlpito. No, pero que a mí me gustaba sentarme para que la gente cuando adoraba, que adoraran a mí, yo le dije, usted está loco. Yo no le hice ni caso porque la bendición es servir. ¿Tú quieres ser el mayor? Dijo Jesús. Sirva. ¿Tú quieres tener prestigio? Sirve. Porque el que se humilla, Dios lo ensalza. Considéralo un privilegio. No importa lo que haga, si es barrer, si es limpiar, si es mover, si es servir las mesas, si es arreglar las sillas, si es músico, si es lo que sea. Somos siervos del Señor en un carácter, en una forma u otra, todos servimos al Señor. Y ahí es donde está la bendición. No es el pastor, no es el hermano, no es aquel. Es considérate que Dios es el que te puso. Nos usó a nosotros, pero para ponerte a ti. Considéralo un privilegio. ¿Cómo respondemos a la tentación para envidiar? Lo primero es llamarle por su nombre. Algunos, a la verdad, dice el apóstol Pablo a los filipenses, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Pablo comprendía que habían unos alrededor de Filipos que él fue el que fundó esa iglesia. ¿Se recuerdan cómo él fundó esa iglesia, no? ¿Se acuerdan? Él estuvo en la cárcel y allí en la cárcel alabando a Dios y se ganó el carcelero. Y por ahí levantó una obra allá. Parte del motivo de la carta a los filipenses fue el agradecimiento que Pablo tenía por esta iglesia. Estos predican a Cristo, decía él, buscando hacer cosas más grandes que Pablo. Querer demostrar que eran mejor que él. Más elocuentes. Y Pablo dijo, ¿tú sabes qué? Que sigan haciéndolo. Después que predican a Cristo, ese es el problema de ellos allá. Están predicando a Cristo, prediquen a Cristo. Conmigo no hay problema con eso. Yo estoy tranquilo porque cuando una persona está insegura de quién es, la envidia llega. Cuando hay un buen sentido de quién uno es, conócete a ti mismo. Si tú sabes quién tú eres, olvídate, tranquilo.
La envidia envenena, pero es una motivación poderosa para muchas vidas. Debemos llamar la bestia por su nombre. Si vemos nuestros sentidos hacia otros que se tornan envidia, debemos reconocer lo que está pasando. No busquemos excusas, porque la envidia, dijo cierto escritor, es un cáncer espiritual. Te lleva, dice el proverbista, a la muerte. En segunda razón, Pablo nos da otra respuesta a la envidia. Dice él: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando no solamente de Dios, bajó a hombre, y estando en la posición de hombre, dice el apóstol Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndole obediente hasta la muerte. No solamente Dios, hombre, murió y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. En otras palabras, haz bien. A quien te sientes tentado a envidiar, hazle bien. Qué bien te ves. Qué difícil nosotros es dar un elogio. Yo sé que Edwin se iba a reír porque lo levanto y después lo dejo caer, pero no. Nada, dice el apóstol Pablo, hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, estimando a aquel que es mejor que tú, que sabe más que tú, que es mejor que tú. Tercero, el versículo 8 del capítulo 3 dice: y ciertamente aún estimó todas las cosas, dice el apóstol Pablo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Y esa no es la palabra que usa en el original, lo pone más bajo todavía, para ganar a Cristo. Pablo se enfoca en lo más importante, en Cristo. Cristo es el importante. Cristo es el importante. Cuando perdemos la visión y las prioridades, entonces la envidia llena el corazón. Ponemos importancia a las pequeñeces. No hay nadie. Siempre doy gracias a Dios por aquella lección sencilla que mi mamá me hizo, que yo le he dicho muchas veces cuando vine llorando que estaba gordito y que me llamaban gordo y que esto y lo otro. Fue algo sencillo, pero marcó mi vida. Nunca más me sentí menos que nadie. Porque está bien, como dijo ella, tú eres gordo, pero ellos son feos y eso no tiene cura. La gordura sí.
Está tranquilo uno con uno mismo, así. Una de las cosas que admiré de un maestro en el seminario era que era hijo de un juez de la Corte Suprema, Dr. Elliot. Tenía como 7 doctorados en divinidades, en servicios, ¿cuánto había? Filosofía. Y usted lo veía caminando por el colegio por allí, ni sabía quién era él. Cuando recuerdo que fuimos a una salida del colegio a la universidad madre, porque aunque estudiábamos en Manhattan, el que daba los créditos era el colegio de New Rochelle, en Upstate New York, allá. Y fuimos allá y estábamos sentados en una grama y ahí se sentó él, tranquilito. Nadie sabía que él era el doctor Elliot, hijo de un... No había envidia ninguno, no había nada. Muy sencillo. Y nosotros a veces nos ponemos unos zapatos nuevos y ya nos creemos que... Ya, no me pise para acá. Aguántate allá. Pero quiero decir que muchas cosas le damos importancia a lo que no es. Cuando perdemos la visión y las prioridades, entonces la envidia llena el corazón. Ponemos importancia a las pequeñeces. Cuarto, Pablo nos exhorta en el capítulo 4, versículo 8 de Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Pablo no habla de sugestionarse o rehusarse a ver lo malo, sino lo que dice en 1 Corintios 13, 7 dice acerca del amor: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y qué? ¿Y qué soy gordo? ¿Y qué soy feo? ¿Y qué si no tengo pelo? Tras que me río yo mismo cuando me miro en el espejo, pero Señor, por lo menos tras que estoy gordo, también me quitaste el pelo. No vale esto, me hubiera dejado con un poquito de pelo, pero ¿qué vamos a hacer? Pero está de moda ahora. Ahora yo he visto gente que tiene todo el pelo y se raspan la cabeza como nada. Bueno, gracias a Dios. Pero ¿qué vamos a hacer? No podemos añadir, dijo Jesús, ni una pulgada, ni quitar más nada. Tranquilo con uno mismo. La envidia crece cuando estamos dispuestos a creer lo peor, dispuestos a buscar motivos, dispuestos a no dar el beneficio de la duda. Tranquilo, cógelo suave. La envidia no crece en una mente que está dispuesta a elogiar. Qué bien te ves. Qué bien te ves. No me digas que el traje está bonito. No. Eso no es un elogio. ¿Te has visto eso que te dicen? Mire, está bonita esa camisa. No, mentira. Yo me veo bien con la camisa. Ese es el elogio. Porque algunos te dicen, mire, esa camisa está bonita. Sí, está bien bonita, pero ¿y qué? ¿Y what about moi? La camisa está bonita, pero ¿y el que la lleva, qué pasa? Ese es importante, no la camisa, pero no quieren darle un elogio, solo le dicen, oh, la camisa está bonita. No, déle el elogio, dígaselo. Sí, como decía mi papá, las habichuelas están frescas, esa carne estaba fresca, decía él cuando comía, por no darle crédito a la cocinera. Las habichuelas están frescas. No, pero si las habichuelas pueden estar la fresca que quieran, si la cocinera no le echa y las hace bien y las hierve a tal y cierto y la carne de igual manera, la daña. Es la mano, se recuerdan
del violín ese que compró el maestro, un señor que no lo vendían, y de momento vino uno y empezó a tocarlo y dijo, no, pero no era el violín, era la mano del maestro. Aprenda a dar elogios. Por eso digo, la envidia crece cuando estamos a creer, ya lo dije eso. La envidia no crece con una mente que está dispuesta a elogiar. Ver lo mejor en los demás. Porque por más sea alto, bajo, flaco, algo tiene positivo, siempre todos tienen algo positivo. Algo positivo usted puede encontrar en ellos. Me recuerda Ruthie, puedo hablar de ella ahora. ¿Se recuerdan Ruthie? Muchos que recuerdan. La gente la veía y ella era un poquito, casi del alto mío o quizás más. No era, pero cuando la veían, la juzgaban por el paquete. Y muchas personas cuando después pegaban a bregar con ella, wow, qué mujer dulce esa, qué mujer tan buena, porque la apariencia engaña y llegamos a juzgar personas sin conocerlas, sin saber quiénes son. Por eso digo que Dios no nos juzga, porque a veces vemos a alguien enojado un día y decimos, qué enojado es ese. No, estaba enojado ese día. No es que siempre está enojado. Algo le pasó que estuvo enojado, algo le hizo enojar ese día, pero no es que es enojado todos los días. Conózcalo. Métase, como dijo el refrán del indio, métase en los mocasines del indio un par de semanas, entonces juzgue y diga. Por eso la palabra de Dios nos habla. No el que peca, el pecado, pecamos todos, pero el que practica el pecado, el que hace del pecado una práctica, ese es el que no hereda el reino de los cielos. Leímos anteriormente de todas las cosas, lo que hacen esas cosas, lo que practican esas cosas, no heredan el reino de los cielos. Porque el mentiroso hay veces que nos tiramos una, ¿no? Para salir del problema. Se me quedó el carro, no me prendió el carro, llegué tarde. Como decía el nene, el perro me comió el homework, el perro me comió la asignación, le decía la maestra. Decimos nuestras mentiritas. Por eso, el problema de los lentes verdes o mirar con lentes ahumados es que todo lo vemos del mismo color. Usted se los pone y dice, mire, la camisa suya pero no es el color de la camisa, es que los espejuelos suyos la hacen ver y juzgamos de esa forma. Quítese los espejuelos y verá que no es de ese color. El problema de los espejuelos es que vemos todo del mismo color. Llama la envidia por su nombre, envidia. No es que el hermano, es que me siento envidioso. Reconócelo. Corrígete. Cuando te tiente, llámala por su nombre. Envidia, no voy a dejar que esto reine en mi corazón. Haz bien a aquellos que la envidia te hacen mirar con ojos malos. Cómprale una sodita. ¿Quieres un cafecito? Y así rompe ese sentir que hay en usted. Reenfócate en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él, pero antes del gozo, ¿qué dice Pablo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y luego se sentó
a la diestra del trono de Dios. Cuarto, canaliza tus pensamientos. Aquellas cosas que animan, que edifican, en vez de destruir. Concéntrate en ellas. No llegues aquí a mirar y mira el hermano, mira el otro, mira aquel, mira este, mira aquella. Recuerdo uno que me dijo, esta iglesia necesitan arrepentirse todas esas mujeres. Mire, me dijo él, mire, no quiero, pero que tenía la falda tan pegada que se lo puso, que aquella con esto, que si esto y lo otro. ¿Qué tú haces mirándola? Porque el pecado no es, el pecado eres tú que estás mirando. Pon tu mira en otro lado. Si te molesta, póntela en otro lado. Por eso, porque es que estaba mirándola. Y tú sabes que cuando le dije eso, se levantó y se fue y no me contestó. Y no ha vuelto, hasta el día de hoy no ha vuelto. Porque comprendió que el mal está en mí, en mis ojos. Deja estar mirando, mira a Dios, mira a Cristo. Aquí venimos ¿a quién? ¿A adorar a quién? A Cristo, a Dios, al Señor, al Señor. Tú no sabes la obra que Dios está haciendo en esa dama, en esa mujer. Yo prediqué 6 meses. Dije, antes de ser pastor aquí, antes de yo venir a ser pastor aquí, estuve 6 meses predicando en una iglesia americana, pero querían abrir una obra hispana. Mi hijo fue con unas cuantas veces conmigo allá. Me recuerdo una vez que él estaba conmigo repartiendo tratados y hacía un frío y a un señor se le había vaciado la goma del carro y Edwin iba con el tratado para allá y yo le digo, dile, antes de darle el tratado, dile si puedes ayudarle. Puedo ayudarle. Él tenía como 9 años, pues eso fue en el 79. Le dijo, ¿puedo ayudarle? El Señor dijo, con el frío que estaba. No, como lo vio un baby, no. Y entonces ahí llegué yo y le pude ayudar y pegamos. Y luego el asunto fue que puso la goma, cambió y nos invitó adentro a tomar chocolate a la casa. Ahí mismo nos invitó a tomar casa. Y me dijo, mire, hermano, todos los que viven aquí son familias. En esta vecindad son familias, aquí, allá y esto. Y yo estuve por 6 meses allí, me gané un alma que era esposo del que el único que venía primero solo y me la gané para el Señor a ella porque ella venía con él y ella no entendía inglés. Español, perdón, inglés porque. Y el problema era que él no entendía mucho inglés. Y si yo le tiraba mi inglés allí, olvídese. Entonces, pero poco a poco venía con él, ella escuchó, era descendencia judía, dio su corazón al Señor, venía en pantalones a pantallas y todo eso. Y yo nunca ni mencioné que tengo 2 ahí, y si pongo a hablar de estas cosas, la única que tengo se va a ir. De verdad que él lo aquieta, que venga como quiera. Pero ella decía que un día se vio soñando y ella decía que por el tiempo que vino después que dio su corazón al Señor, se vio soñando caminando con un hombre bien alto, vestido de blanco, cogida de la mano, y ella iba con él. Fumando y con toda cuanta pantalla tenía y cuanto todo tenía encima. Y dice ella, me vi tan fea, dijo ella, que al otro día cuando se levantó, cogió los cigarrillos, los echó por el toile para abajo, dejó de fumar. Cuando la vi la próxima semana y la vi en el templo, en el asiento, tuve que admirarme. ¿Qué le pasó? Estaba loco por terminar el culto para preguntarle, hey Mary, what happened? Mary, y ahí fue que le pregunté, Mary, what happened? Ahí,
Sí, where's your pants? No, y me contó lo que le había sucedido. Dios trata. Eso es cosa de Dios con ellos. Antes, yo sé, perdonen las hermanas, pero antes, ahora me lo sacan en cara y me dicen, este pastor no era así antes. Bueno, pero como me dijo mi pastor, yo le decía, porque él, en el tiempo que yo me crié, tú no podías ni jugar pelota, béisbol tú no podías jugar, ni radio, ni nada. Y una vez cuando yo los veía después del culto, los veía a ellos hablando de, mira que si San Juan, que aquel metió un hit, que el otro hizo aquí, los había ya. Le digo, cuando llego aquí, después de, yo tenía 28 años, le dije, hermano Arcelio, contésteme esta pregunta después que me dé todos los consejos que usted dijo. Okay. Me dio los consejos de cuidarme de las 4F, fama, falda y demás. Y después yo le dije, déjeme hacer la pregunta. Usted hablaba del púlpito, que la pelota, que si esto, y cuando yo salía afuera, usted estaba hablando con los hermanos de que si San Juan perdió, que si aquel metió un jonrón, que el otro hizo esto. Quiere decir que usted estaba oyendo radio, usted estaba viendo pelota. Mío, ese era otro tiempo. Pero ahora le digo yo a la hermana, mi hija, ese era otro tiempo. Ahora estamos, Dios me le bendiga. Estamos en pie. No deje que la envidia reine su corazón.